Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento también la profecía comienza desde Jesús. No solo Él fue parte de lo que es la profecía cumplida, sino que también Él profetizó. Ahora, ¿qué profetizó Jesús? Todo fue acerca del futuro y de lo que nos íbamos a encontrar en su segunda venida, a excepción de lo que era la caída de Jerusalén, que primero lo habló desde el punto de vista de su cuerpo, pero también habló de lo que había de devenir en el futuro para lo que es la iglesia y ese mover de la iglesia hacia el fin del mundo, hacia el resto de los confines y llevar el evangelio a toda criatura. Así que lo que es la caída de Jerusalén la vamos a encontrar en Lucas 19, 41 al 44, lo que son las señales del retorno de Cristo, lo vamos a encontrar en Mateo 24, 3 al 15 y Mateo 24, 29 al 30. Otros también lo hicieron. Vemos las revelaciones de Pablo, el propio Pedro, o de Juan. ¿Y cuántos no conocen las revelaciones de Juan, no solo a nivel de cartas, sino a nivel de lo que es la propia carta específica del Apocalipsis o revelaciones de Juan? Cada una de estas revelaciones iban enfocadas a la segunda venida de Cristo, es decir, a los tiempos finales que va a vivir la humanidad. Pero aquí se paró. Este es el tipo de profecía que llegó hasta el final, fue transcrita, fue escrita, viene de parte de Dios y aquí finalizó. Ahora, sí que vemos la figura del profeta o vemos la figura del don de profecía actuando desde un cristiano, un creyente. El don de profecía lo vamos a ver en 1 Corintios 12:10. Luego también vemos que los 5 ministerios dados a la iglesia, uno de ellos es el de profeta. Ahora, vamos a ver 1 Corintios 12:10 primeramente. Y dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Aquí vemos que viene dado a uno profecía. De hecho, hasta el propio Pablo dice que profeticemos. ¿Pero en qué sentido? Porque todo el mundo lo está acoplando a la evidencia, a mirar a una persona y decirle, te va a pasar esto, 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 esto y esto. Y no, porque la profecía siempre va dada a un contexto totalmente diferente. Sí que es verdad que hay un contexto a nivel de futuro, y lo vamos a ver en 2 de Pedro 1:20, o el versículo 19, que dice luz, que es luz para el cristiano. Pero esto lo vamos a ver desde el punto de vista siempre de la profecía hacia la segunda venida de Cristo. Pero cuando estamos hablando de las profecías dadas a nivel bíblico por parte del don de profecía o del profeta, todo tiene que ver dentro de lo que es la exhortación, la consolación y la edificación. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la profecía nos lleva a ser útiles para toda buena obra y para exhortarnos, darnos crecimiento y edificar nuestras vidas y el conjunto de la iglesia para que haga la obra de Dios. Si nos vamos a Apocalipsis 22, 7 y 18, dice así: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí nos está enfocando a la segunda venida. Si nos vamos al 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Es decir, todo lo que ha de acontecer viene ya especificado y explicado en la palabra. Y nadie debe de estar añadiendo nada más de lo que ya está especificado o está dicho dentro de la palabra de Dios. Y entonces dice que traerá plagas sobre las personas que hagan esto de añadir más sobre lo que está escrito en la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, sino que todo es para que todo el mundo lo conozca. Y aquí muchos hacen de la profecía interpretaciones privadas y personales. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la profecía se tiene que utilizar para dar luz, es decir, para exhortar, para edificar, para consolar, primeramente al pueblo cristiano, pero también a todo aquel que no conoce de Cristo, y no para adivinar el futuro. Primera de Tesalonicenses 5:20. Dice así: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es decir, está en nuestra parte, la pelota está en nuestro tejado, a la hora de saber si lo que estamos escuchando viene de parte de Dios o no. Es nuestra obligación alimentarnos de lo que es bueno, examinarlo, retener lo bueno, desechar lo que no viene de parte de Dios. Es nuestra obligación. Así que nosotros debemos de tener cuidado con lo que hacemos, con lo que escuchamos, con lo que oímos y lo que transmitimos. 1 Corintios 12, 8 al 11, nos habla que es dada por el Espíritu para provecho, para uso y ayuda. Primera de Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Si todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, muchas veces nos estamos viendo a profetas que profetizan unos una cosa, otros profetizan otras, y al final se contradicen. ¿Cómo es posible esto? Porque no viene del mismo espíritu. No viene, no es real. Están tomando en vano el nombre de Dios y a la ligera el trabajo que está haciendo Dios sobre este mundo. Y es triste que nos podamos encontrar esto. 1 Corintios 14, 22 dice que son como señal a los creyentes. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Son como señal a los creyentes. 1 Corintios 14, 4 y 12 nos dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es para edificación de la iglesia, crecimiento. Es edificar, construir la iglesia. Construir la iglesia. O sea, la profecía es para edificación de la iglesia. Y el versículo 12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Volvemos a que todos los dones son para edificación de la iglesia, general de la iglesia. Así que vamos a Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Dice así, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, aquí vemos que también es necesaria la fe para poder usarlo y para poder recibirlo. ¿Por qué? Porque si no crees en Dios no puede ser que digas que Dios te está hablando, o que estás recibiendo de parte de Dios. Es algo lógico, ¿verdad? 1 Corintios
14, nos vamos de nuevo a 1 Corintios 14, que es el pasaje por excelencia que habla de la profecía. Vamos a ver el versículo 9 y el 19. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mas dice el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esto está refiriéndose a la profecía, como hemos estado viendo todo el rato, lo que es el 1 Corintios 14, que es un pasaje muy referido a lo que es la profecía. Así que la profecía debe ser comprensible y que enseñe. Eso de decir, y veo un barco y gente que se está ahogando y gente que luego se levanta, no sé, cualquier tipo de cosa extraña, no es profecía. Tiene que ser comprensible, entendible. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tiene que dar crecimiento y tiene que dar consolación o tiene que ser de edificación de la iglesia. Si no construye, si no edifica, si no es entendible, es inútil la profecía. No es profecía, no es real. 1 Corintios 14:3 también nos lleva a esto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a analizar estas 3 palabras. Dice así, edificación. El griego es oikoidomé y tiene que ver con edificar, edificio, confirmación, arquitectura, dentro de lo que es la arquitectura. Y así que estamos hablando de lo que es la construcción de la iglesia. Entonces la profecía es para a nivel general construir la iglesia, animar, empujar, encaminarlos. Dice para exhortación, imploración, exhortación, confortación, consolación, es decir, traer consuelo, ánimo y levantar el ánimo de la iglesia. Es necesario hoy en día palabra profética, pero no palabra profética de la ira de Dios ni palabra profética de la destrucción, porque eso no es palabra profética, sino palabra profética de consolación, de ánimo, de restauración y de levantamiento de la iglesia, de los cristianos y sobre todo de este mundo para que crean en Cristo Jesús. Y luego utiliza la palabra consolación, que podría ser parecida a la palabra exhortación, que la palabra exhortación era paraclesis, y aquí la palabra consolación es paramousia. Y tiene que ver con consolación general, pero consolación a nivel del que está triste, al que está en un momento difícil o un momento de angustia. Así que también la profecía sirve para levantar al que está angustiado, al que está triste, al que está sin fuerzas, al que no puede avanzar, no puede continuar. Así que vemos que es específica la profecía y el uso de ella también es específico. Se utiliza como advertencia, aviso, para intentar persuadir o incitar a alguien con palabras y con razones, aconsejar, amonestar, animar a que mantenga su caminar en Dios, para que siga dando crecimiento y frutos de vida y vida eterna. Es para aliviar la pena y la aflicción, es para ayudar, es para infundir sentimientos, para construir y fabricar. Pero no se utiliza para adivinar, ni menos para hablar de la ira de Dios. Así que os animo en todo momento a que tengamos cuidado, cojamos con pinzas todo lo que es la palabra del Señor, que viene de todo tipo de personas que no entienden ni disciernen lo que es la propia Biblia y no la utilizan como base para hablar, sino que profetizan siempre bajo el pensamiento humano, o a lo mejor hasta el pensamiento no divino, sino el pensamiento satánico o del diablo. Fijaros, 2 Timoteo 4, 3 al 4. 2 Timoteo 4, 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no se sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este es el problema de este tipo de personas, que siempre lo hacen o profetizan conforme a su propia concupiscencia.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Esa es la realidad. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Es tremendo lo que dice el 5, ¿verdad? Apártate de tales personas. Y muchas veces también lo expone como que lo buscan como fuente de ganancia. Ganancia para su ego, ganancia económica. Tenemos que andarnos con ojo. Ya nos advierte la palabra del Señor de que saldrán este tipo de profetas, este tipo de apóstoles, este tipo de maestros que quieren dañar y dañarán al pueblo. Primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso tenemos que examinar correctamente todo lo que dice la gente. Hay ejemplos. Pablo hablaba y la gente lo examinaba. Ay, es verdad, lo que dice Pablo viene especificado en la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? Es nuestra guía. Si lo que se está diciendo no aparece reflejado en la palabra de Dios y no tiene consonancia con toda la palabra de Dios, entonces deséchalo. Y no tengas miedo de desecharlo. Efesios 4:14. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Al final, este tipo de profecías trabajadas entre apóstoles y profetas y trabajadas desde el punto de vista de corazones no sinceros, son artimañas del error, para que nosotros caigamos en ellas. Tenemos que tener ojo con respecto a estas cosas. De hecho, he recibido cantidades de profecías, a veces al móvil he visto cosas y hasta están cambiando las propias traducciones de la Biblia, están interpretando o están añadiendo profecías que ni siquiera existen acerca de Nostradamus, acerca de lo que dijeron otras personas. Son artimañas para hacernos caer en el error. Tenemos que tener mucho cuidado. Y primero de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, y yo te digo, y seguirán saliendo. Por eso, probad los espíritus, si vienen de Dios. Está en nuestra mano. Dios no va a culpar claro que va a culpar a la persona que está profetizando de manera incorrecta, por supuesto, pero también te va a culpar a ti si tú no pruebas y tú aceptas todo lo que te viene a tu oído. También te va a culpar a ti. Así que conocer si viene de Dios. Dice el versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu es el espíritu del anticristo. Y es verdad, vamos a encontrarnos gente que por mucho que quiera ver o que quiera hacernos ver que confiesa a Jesucristo, que ha venido en la carne, en verdad su ego, sus maneras, sus formas, su manera de trabajar antibíblica, nos está hablando de que ese espíritu no es de Dios. Puede ser el espíritu de carne o espíritu mundano, pero no viene de Dios. Un autor dijo, yo lo voy a leer: hay mucha gente que dicen recibir palabra de Dios. Si Dios verdaderamente está hablándoles a estas personas, sus palabras serán autoritarias, infalibles y sin error. Falsamente decir tener palabra de Dios es muy seria
Y lo vemos en Deuteronomio 18. Y muchos admiten fácilmente nueva profecía sin examinación alguna, sin darse cuenta que debemos de protegernos contra toda falsa profecía, como dice 1 de Juan 4:1. Así que te dejo con este final. No creas todo espíritu, no creas todo lo que se habla, no creas más en estos tiempos todo lo que te pueda venir a tu móvil. Examina, retén lo bueno y desecha todo lo malo. Dios os bendiga.